Distribución del ingreso. Por muchas razones, nada es más simple y fácil de entender que el hecho de que haya algunas personas que ganen más que otras. Por ejemplo, algunas son simplemente mayores que otras y sus años de experiencia les han dado la oportunidad de adquirir mayor experiencia, habilidades, educación formal y capacitación en el trabajo. Estos aspectos les permiten hacer el trabajo más eficientemente o asumir trabajos más complejos que serían abrumadores para un principiante o para alguien con limitada experiencia y capacitación. Es natural que esto lleve a mayores ingresos. Con el paso de los años, las personas mayores estarán mejor informadas sobre oportunidades de trabajo, mientras un número creciente de personas estarán más pendientes de ellos y de sus habilidades individuales, lo que puede llevar a ofertas de nuevos trabajos y ascensos. Esto explica el hecho de que la mayoría de las personas que se encuentran entre el 5% con mayores ingresos tengan 45 años o más. Esta y otras razones lógicas que explican las diferencias de ingresos entre individuos suelen perderse de vista en las discusiones abstractas sobre el ambiguo término distribución del ingreso. A pesar de que las personas en la parte superior y en la parte inferior de la tabla de ingresos, los ricos y los pobres, como suele llamárseles, suelen representarse como si se tratara de diferentes clases de personas, frecuentemente son en realidad las mismas personas en etapas distintas de la vida. 3/4 de los estadounidenses que estuvieron dentro del 20% con ingresos más bajos en 1970 también estuvieron en el 40% con ingresos más altos durante los siguientes 16 años. Esto es muy normal. Después de 16 años, las personas por lo general ya tienen 16 años más de experiencia, incluyendo tal vez capacitación laboral y educación formal. Aquellos con negocios o profesiones han tenido 16 años para aumentar la clientela. Sería muy raro que las personas no fuesen capaces de ganar más dinero como producto de esos 16 años. Teniendo en cuenta un periodo incluso menor, un estudio realizado por la Oficina del Censo de Estados Unidos, que duró 3 años, concluyó que apenas el 2,4% de la población vivió en la pobreza durante los 36 meses que duró el estudio. Esto no es algo que ocurre exclusivamente en Estados Unidos. Un estudio de 11 países europeos encontró patrones muy similares. La mitad de la población de Grecia y 2/3 de las personas en Holanda que estaban por debajo de la línea de la pobreza en un año determinado habían salido de esa situación en los siguientes 2 años. Un estudio en Gran Bretaña encontró patrones similares después de seguir a miles de individuos durante 5 años. Al final de los 5 años, casi 2/3 de los individuos que habían comenzado dentro del 10% de los que tenían ingresos más bajos, habían salido de esa franja. Unos estudios en Nueva Zelanda también verificaron que un número considerable de individuos salieron, en apenas un año, del grupo del 20% con ingresos más bajos, y, por supuesto, incluso un mayor número de personas salió de ese grupo durante los próximos años. Similares patrones pueden observarse en Canadá. El hecho de que algunas personas nazcan, vivan y se mueran en la pobreza, mientras otras nacen, viven y se mueren en el lujo, es una situación muy distinta a aquella en la que la gente joven aún no ha alcanzado el nivel de ingresos de la gente igual a mayor, como sus padres. Sin embargo, el tipo de estadística citada por lo general en los medios de comunicación, e incluso en las universidades, normalmente no distingue entre estos dos tipos de situaciones muy diferentes. Más aún, aquellos que hacen públicas estas estadísticas lo hacen como si aún estuvieran hablando de diferencias entre clases, más que de diferencias entre personas de edades distintas. Sin embargo, aunque sí es posible que las personas se mantengan en el mismo grupo de ingresos de por vida, algo que ocurre muy rara vez, resulta imposible que se queden en la misma edad de por vida. Debido al movimiento de personas de un nivel de ingresos a otro, a lo largo de los años, el grado de desigualdad de ingresos a lo largo de una vida no es el mismo que el de un año determinado. Un estudio en Nueva Zelanda concluyó que el grado de desigualdad de ingresos a lo largo de una vida laboral era menor que el grado de desigualdad en cualquier año de todas esas vidas. Gran parte de la discusión sobre los ricos y los pobres, o sobre el 10 o 20% de arriba o de abajo,
olvida aclarar qué tipo de ingreso califica dentro de esas categorías. En 2001, un ingreso de $84,000 por hogar era suficiente para estar entre el 20% de los estadounidenses más ricos. Para estar dentro del 5% más rico se necesitaba un ingreso por hogar de poco más de $150,000, esto es, $75,000 cada uno en caso de ser una pareja que trabaja. Ese es un buen ingreso, pero llegar a ese nivel después de trabajar durante décadas no es una señal de riqueza. Describir a personas con cierto tipo de ingreso como ricos es falso por una razón aún más básica: el ingreso y la riqueza son cosas distintas. Independientemente de cuánto ingreso pase por las manos de una persona durante un año determinado, su riqueza depende de cuánto acumula con los años. Quien recibe $1,000,000 al año, pero gasta $1,500,000 no se está enriqueciendo. Por otro lado, muchas personas austeras con ingresos muy modestos han dejado, después de morir, sorprendentes cantidades de riqueza a sus herederos. Incluso entre los verdaderamente ricos hay movimiento. Cuando la revista Forbes hizo su primera lista de los 400 estadounidenses más ricos en 1982, dicha lista incluía 14 personas de apellido Rockefeller, 28 DuPont y 11 Hunt. 20 años después, la lista incluía 3 Rockefeller, un Hunt y ningún DuPont. Un poco más de un quinto de las personas en la lista de los estadounidenses más ricos de Forbes de 1982 heredaron su riqueza. En 2006, sin embargo, solo el 2% de las personas en la lista habían heredado su riqueza. Aunque se habla mucho sobre distribución del ingreso, la mayor parte del ingreso por supuesto jamás se distribuye, al menos en el sentido en que se distribuyen los periódicos o los cheques de pensiones desde un lugar central. La mayor parte del ingreso se distribuye tan solo en un sentido estadístico figurado como en una distribución de estatura entre la población: 1,64 metros de estatura para algunas personas, 1,88 para otras, etc., cuando ninguna de estas estaturas fue enviada desde una ubicación central. Sin embargo, es muy común leer a periodistas y a otras personas hablando sobre cómo la sociedad distribuye su ingreso, en vez de decir claramente que algunas personas hacen más dinero que otras. No existe una decisión colectiva de la sociedad en relación con cuánto vale el trabajo de cada individuo. En una economía de mercado, aquellos que obtienen el beneficio directo del trabajo o la producción de un individuo deciden cuánto están dispuestos a pagar por lo que reciben. Las personas que prefieren una decisión colectiva en ese tipo de cosas podrían proponer un método para la toma de esa decisión. Sin embargo, es engañoso sugerir que hoy la sociedad distribuye su ingreso bajo un tipo de reglas y que debería simplemente cambiar a otro tipo de reglas para la distribución del ingreso en el futuro. Hay mucho más en juego que una metáfora engañosa. A menudo, las mismas unidades bajo las que se discuten las diferencias de ingresos son tan engañosas como la metáfora. Las estadísticas sobre el ingreso familiar o del hogar pueden ser especialmente engañosas si las comparamos con las estadísticas sobre ingreso individual. Un individuo siempre significa lo mismo, una persona, mientras que el tamaño de las familias y hogares varía sustancialmente de un tiempo a otro, de un grupo racial o étnico a otro, y de un grupo de ingresos a otro. Por ejemplo, un análisis detallado de los datos del Censo de Estados Unidos lanzó que había 39 millones de personas entre el 20% de los hogares más pobres y 64 millones de personas entre el 20% de los hogares más ricos. Aunque un incauto podría pensar que estos estratos implican la división del país en 5 niveles iguales, como ocurrió con 2 conocidos economistas en un libro popular, no hay nada de igual entre estos estratos. El número de personas en cada estrato varía considerablemente. No solamente el número de personas varía considerablemente entre hogares de bajos ingresos y hogares de altos ingresos, sino que la proporción de las personas que trabajan en este tipo de hogares también varía de manera sustancial. En el año 2000, el 20% de los hogares de mayores ingresos comprendía 19 millones de jefes de familia que trabajaban, mientras que en los hogares de menores ingresos trabajaban menos de 8 millones de jefes de familia.
Esta drástica disparidad ni siquiera tiene en cuenta si trabajan a tiempo completo o a tiempo parcial. Cuando se trata de personas que trabajan el año entero, incluso el 5% de los hogares de mayores ingresos comprendía más jefes de familia que habían trabajado a tiempo completo durante 50 o más semanas de lo que trabajaron los jefes de familia en el 20% de los hogares de menores ingresos. Esto es, había más jefes de familia en números absolutos, 3,9 millones frente a 3,3 millones, que trabajaban a tiempo completo y todo el año en el 5% de hogares de mayores ingresos, que en el 20% de hogares de menores ingresos. Durante la década de 1980, las personas en el 10% de mayores ingresos trabajaban menos horas que las personas en el 10% de menores ingresos, pero esa situación cambió hace mucho tiempo. Claramente, hoy no hablamos en términos de ricos ociosos y pobres explotados. Hoy, habitualmente hablamos de aquellos que trabajan de manera regular y aquellos que, en la mayoría de los casos, o no trabajan de manera regular o no trabajan del todo. Bajo estas condiciones, cuanto más sube el salario, más sube la desigualdad del ingreso. Dentro del 6% de las personas con mayores ingresos, según una encuesta publicada en el Harvard Business Review, el 62% trabajó más de 50 horas a la semana y el 35% más de 60 horas a la semana. El tamaño de las familias y las casas han variado no solo de un nivel de ingresos a otro, sino también a lo largo del tiempo. Estas diferencias no son meramente incidentales, sino que cambian radicalmente las implicaciones de las estadísticas sobre distribución del ingreso. Por ejemplo, el ingreso real por hogar estadounidense subió solo un 6% entre 1969 y 1996, pero la renta real per cápita se elevó al 51% durante ese mismo periodo. Esta discrepancia se debe al hecho de que el tamaño promedio de las familias y hogares estaba bajando durante esos años, al punto que los hogares más pequeños, incluyendo algunos con una sola persona, estaban ganando prácticamente lo mismo que los más grandes habían ganado en una generación anterior. Si analizamos un periodo incluso más largo, de 1967 a 2007, el ingreso real promedio por hogar se elevó un 30% a lo largo de ese periodo, mientras que la renta real per cápita se elevó un 135% a lo largo de ese mismo tiempo. El descenso en el número de personas por hogar era la clave para explicar esta diferencia. El aumento de la prosperidad contribuyó al descenso en el tamaño de los hogares. En 1966, la Oficina del Censo de Estados Unidos informó que el número de hogares estaba creciendo más rápidamente que el número de personas y concluyó: la principal explicación del rápido aumento en la formación de hogares es la creciente tendencia, especialmente entre individuos que no son parientes, a tener sus propias casas o apartamentos en vez de vivir con sus familiares o mudarse a hogares existentes como inquilinos de un cuarto, huéspedes, etc. No obstante, estas consecuencias del aumento de la prosperidad generan estadísticas de ingreso por hogar que son principalmente utilizadas para sugerir que no ha habido ningún progreso económico real. Por ejemplo, un escritor de The Washington Post declaró que los ingresos de la mayoría de los hogares estadounidenses se han mantenido caprichosamente constantes durante las pasadas 3 décadas. Sería más preciso decir que algunos escritores se han mantenido caprichosamente ciegos ante los hechos económicos. Hoy, 2 trabajadores en un hogar hacen la misma cantidad total de dinero que 3 trabajadores en un hogar en el pasado, por tanto, han tenido un incremento del 50% de ingreso por persona, a pesar de que el ingreso por hogar continúe igual. Más allá de las equivocadas o engañosas discusiones sobre los ricos y los pobres, basadas en las posiciones cambiantes de las personas dentro de la escala de ingresos, si existen personas auténticamente ricas y auténticamente pobres, personas que vivirán en el lujo o en la pobreza durante toda su vida, pero estas son mucho menos abundantes de lo que parece ser según las estadísticas sobre ingresos brutos. Así como la mayoría de los estadounidenses pobres no se quedan pobres de por vida, la mayoría de los estadounidenses ricos tampoco nacieron ricos. 4/5 de los millonarios estadounidenses hicieron sus fortunas a lo largo de sus vidas sin haber heredado nada. Es más, los auténticamente ricos son muy raros,
tan raros como los auténticamente pobres. Incluso si tomamos $1 millón de patrimonio neto como criterio de riqueza, solo el 3,5% de los estadounidenses están en ese nivel. Este es, en efecto, un nivel bastante modesto, teniendo en cuenta que en el patrimonio neto cuenta todo, desde los bienes en el hogar y la vestimenta hasta la cantidad total de dinero en el fondo de pensiones de la persona. Si contamos como auténticamente pobres al 5% de la población que se mantiene dentro del 20% más pobre a lo largo de los años, entonces los auténticamente ricos y los auténticamente pobres, sumados, constituyen menos de un 10% de la población estadounidense. No obstante, el discurso político suele sugerir que la mayoría de las personas son personas que tienen, o no tienen, dinero.